incomoda, ¿verdad? Nos molesta, nos despierta, nos hace ver que ese sueño en el cual estamos es una fantasía, no es la realidad, no es verdad. Estamos en estos días viviendo en tiempos muy turbulentos. Y Pablo, escribiéndole a un pastor joven, le dijo que los últimos días serán tiempos problemáticos, es lo que quiere decir en el griego. Tiempos peligrosos, es tiempos problemáticos, feroces, difíciles de soportar y, claro, peligrosos. Y estamos en esos días y empezamos a entrar en esos días muy difíciles. Y parece que más y más luchamos, ¿verdad? Y nos acostumbramos, muchos nos hemos dejado ir, ¿verdad?, al pecado, en el sentido de que ya no luchamos contra el pecado, ya no luchamos, ya decimos, pues no puedo, ¿verdad? Es imposible. Y el Señor sabe, pronto justificamos, ¿verdad?, el vivir en un mundo, vivir como el mundo que odia a Dios y el mundo que Dios va a destruir. Y digo, el sistema de este mundo, la forma de pensar, la forma en cómo se conduce este mundo, la sabiduría de los hombres. Y incluso Pablo dijo que también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hablando de estos días, van a sufrir persecución. No porque dicen que son cristianos, es porque viven como cristianos. Los que verdaderamente se separan, ¿verdad?, para el Señor van a sufrir persecución. Y lo más triste de todo, que mucha de esta persecución viene de los que están dentro de la iglesia. Y luego Jesucristo nos advirtió que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar o se enfriará. Y Pablo incluso donde dijo que van a sufrir persecución los que viven piadosamente, dice que mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ese es el ámbito, el tiempo, en la cultura en la cual vivimos. Parece que todo se está empeorando, y sí se está empeorando todo. Y Dios lo está permitiendo. Nunca piensen, hermanos, que Dios no sabe lo que está pasando. Él ve desde el cielo y Él deja que todo esto suceda para bien de nosotros, para despertarnos. Ya ve cómo a los 3 hebreos que los arrojaron al pozo de fuego, y ahí estaba el Señor, estaba uno como el Hijo de Dios con ellos. Ahí los dejó caer el Señor, los dejó que lo llevaran ahí a Daniel en la cueva de los leones también. Y allí en medio de todo eso lo protegió el Señor. Y es lo que hace el Señor. Y muchas veces decimos, pues miren cómo Daniel nos va a proteger el Señor. Mira cómo a los 3 hermanos hebreos nos va a proteger el Señor del fuego. Pero estos eran hombres que estaban buscando a Dios. Eran hombres que estaban caminando con Dios. No eran hombres que estaban viviendo en el mundo o viviendo como el mundo. Yo estoy más consciente más que nunca, hermanos, de la gran necesidad y el estado de la iglesia aquí en nuestro país, y mi propia vida también. Yo cuando me estoy en casa, en eso me dedico, ¿verdad?, en no venir aquí no porque quiero escaparme de ustedes, pero porque estoy solo y tengo tiempo de reflexionar, meditar y buscar al Señor. Y a través de eso el Señor me ha enseñado cosas que yo nunca podré discernir si no tomara ese tiempo. Y porque Él nos revela su corazón, que no quiere que nadie se pierda, pero que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Y ese es el negocio del Señor, en eso está el Señor, siempre salvando. Y muchas veces nos concentramos mucho en los 99 que no necesitan salvación y no hacemos caso a la ovejita que está perdida. El Señor va en pos de esa ovejita perdida.
porque hay más gozo en el cielo por un pecador que se salva. Y es la alegría del cielo, es la ocasión de fiesta en el cielo cuando una persona viene a la salvación. Pero lamentablemente no es así con muchos en la iglesia. En la iglesia estamos más queriendo que somos parte de los 99, que la atención esté a nosotros, ¿verdad? Y parte de madurar y crecer el Señor es saber que ya no somos niños, somos ya en Cristo. Estamos creciendo en Cristo y debemos de comportarnos como hermanos maduros, cristianos maduros, que sabemos que lo que le preocupa más al Señor son los que todavía no han entrado. Y así que todo el tiempo nos la pasamos, ¿verdad?, haciendo lo que se nos pide hacer, ¿verdad?, venir a la iglesia, a cantar los cánticos, a sentarnos, a levantarnos, o ponernos de pie y dar nuestro diezmo, ofrenda, y oír el mensaje y luego regresar a la casa sin esa preocupación. Y luego toda la semana, pues, el quehacer, ¿verdad?, los quehaceres cotidianos, los intereses del mundo, ¿verdad?, los deseos de la carne y todo eso, nos dedicamos a eso y pensamos que vamos a ver el poder de Dios en nosotros o a través de nosotros, pero no lo vamos a ver, hermanos. Necesitamos que Dios intervenga hoy mucho más que nunca. Necesitamos de parar de jugar iglesia, como dije. Jugar iglesia es nomás asistir y, ¿verdad?, hacer lo que se nos pide, se nos requiere. La iglesia hoy en día está en un estado de un sueño muy profundo, en un sueño muy profundo, mientras el mundo está en caos. Buscamos la vida fácil, ¿verdad? Queremos que todo salga bien, y quién no, ¿verdad? Todo ser humano desea la paz, desea descansar y que todo nos vaya bien, y para eso trabajamos. Pero hermanos, para eso no nos habló el Señor. Nuestro lugar de reposo, el fin de nuestro viaje en peregrinación es el cielo. Ahí descansaremos en el Señor. En 1 Pedro capítulo 3 dice San Pedro, dice: mas también, en versículo 14, mas también si alguna cosa padecéis por la justicia, sois bienaventurados. Y es mi deseo que volvamos a creer en la palabra de Dios, así como no está complicada la palabra de Dios. Se requiere fe, creer. Muchas veces estudiamos la Biblia y analizamos las Escrituras, pero no creemos las Escrituras, porque el creer es hacer, ¿verdad?, es obedecer. Y una palabra tan sencilla como la que estamos viendo aquí, un texto tan sencillo, que como decimos, te dice la pura verdad. Y le dice esto Pedro a creyentes, a cristianos, que es parte de la vida de un creyente, de no sorprenderse cuando vienen las cosas, las aflicciones, las tribulaciones, el sufrir, los rechazos, la persecución, todo eso. No nos sorprende porque es parte de aquí en la tierra ser un cristiano, porque si odiaron a nuestro Señor, nos van a odiar también a nosotros. No puede ser que el discípulo sea mejor que su maestro, ¿verdad? No puede, o más grande, más mayor. Dice: mas también si alguna cosa padecéis por la justicia no porque comimos mucho, no porque andamos buscando pleito, no porque me entremetí en frente de un carro, ese no es sufrir por justicia. No porque por algún pecado que cometí, ¿verdad?, algo que hizo enojar a la persona. Sois bienaventurados. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni seas turbado, sino santificar al Señor Dios en vuestro corazón y estar siempre preparados para responder. Dice,
con mansedumbre. Así respondemos a la persecución, con mansedumbre y temor a todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto no está hablando de la apologética, está hablando de la forma en cómo puedes tú contestarle a aquellos que te persiguen, es viviendo la vida cristiana. Que vean que tú sí eres un cristiano. No andar defendiendo contra los mormones, los testigos de Jehová, o contra los amigos en el trabajo. No, pues el cristianismo es esto. Pruébalo con nuestra vida, que el cristianismo es la verdad, que la Biblia es la palabra de Dios y que el Dios que servimos sí es Dios. Con nuestra vida, es lo que está diciendo ahí. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Se fijan en ese comportamiento. Y muchos usan ese texto para decir que Dios nos llama a que estemos defendiendo, nos metamos en debates, argumentos. Les voy a decir una historia, hermanos. Ya les he hablado del padre Tomás, ¿verdad? Era un sacerdote aquí en El Paso y muchos lo conocieron, ¿verdad? Ahí andaba en la BUI, él siempre en las asambleas, en los juegos de fútbol, él andaba ahí orando y da la bendición en los juegos, en los partidos de fútbol. Y lo veías porque estás sentado en el estadio y mirabas al padre vestido de negro con su collar ese blanco, pero un hombre muy humilde, era alto, pelo rubio, o blanco rubio, ya estaba ancianito. Y cuando sonría, pues se le torcía la boca, así, se sonría así. Y era un hombre muy humilde, un sacerdote muy humilde. Y siempre andaba entre los protestantes, andaba entre los evangélicos, él, y claro, con su iglesia, la iglesia católica. Pero hermanos, se ha grabado un milagro que sí sucedió en el basurero en Juárez, en 1972, en el día de la Navidad. Y es interesante porque yo he estado leyendo la historia de él, de la biografía del padre Thomas, o Father Thomas. Y mi esposa lo conoció, dice que era muy humilde, era muy manso, ¿verdad? Siempre andaba con toda la gente ahí en el segundo barrio, el alto, ¿verdad? Anglosajón. Y entre los pobres, él muy humilde, dormía en una cama así nomás, bien dura, pero así con un cojín nomás. Y él escogió vivir esa vida para Cristo, dejó todo. Y le decían que era un pobre sacerdote para la gente pobre. Un pobre sacerdote para la gente pobre. Él no tenía tiempo para andar involucrándose en los pleitos, en los argumentos sobre la palabra de Dios. Siempre estaba buscando él y su grupo de siervos que le servían al Señor en el ministerio, buscando una manera cómo obedecer al Señor, siempre. No se involucraba en los argumentos, por eso se la llevaba muy bien con los protestantes. Y los pentecostales siempre le picaban, ¿verdad? Pero él no se dejaba llevar por ello. Pues en 1972 estaban planificando ir al basurero en Juárez. Hay muchísima gente muy pobre y pues comían de allí, hacían su vida de allí, ¿verdad? Lo que se encontraba ahí en el basurero. Gente muy, muy indígena, pobre, sin calzado, a los niños el pelo todo duro de que nunca se bañaban, y pues ahí había más de 300 y tantas gentes. Y había mucha animosidad entre ellos ahí en el basurero, porque se peleaban por el mejor lugar donde encontraban más cosas de valor en la basura para su sustento la gente. Y estaban muy divididos ellos, pero Padre Tomás sintió el llamado de ir, se llamaba Ricardo Tomás. Y estuvieron orando y salieron y prepararon lonchis de jamón y baloni, tamales, atole. Prepararon todo eso para llevarle a la gente ya para darles de comer y hablarles del Señor, ¿verdad?
Y la gente que estaba en el basurero ni cuenta se daba que era Navidad, porque ellos no tenían horario, vivían allí en el basurero y no sabían ni qué día era. Y cuando salieron de aquí después de orar unos días, ayunaron y salió el padre Tomás con todo el grupo a Juárez. Iban en un caravana así de carros para Juárez. Llegaron allí el basurero y les gritó un señor: ¿qué buscan? Y dijo el padre Tomás, hablaba muy bien el español: a Jesucristo el Señor. Y lo dice el que gritó: aquí no necesitamos a Cristo, ni necesitamos dinero, ¿verdad? Pues era gente muy pobre, ¿verdad? Y pues padre Tomás nomás con una sonrisa se despidió y llegaron allí y llevaban comida como para 120 personas. No se imaginaban pensaban que iba hasta sobrar, ¿verdad? Hermanos, les cuento esto porque el Dios de ayer es el mismo Dios ahora. El problema es que ya no creemos. Les voy a decir una cosa: ya no creemos y me duele mucho a mí, porque nos la pasamos murmurando y culpando a Dios de ser infiel en nuestra forma de conducirnos. Llegaron allí, hermanos, y sacaron todo de las trocas, de las camionetas, prepararon las mesas, pero no sabían cómo unir la gente porque había mucha hostilidad entre ellos mismos, la gente ahí en el basurero. Y entonces oraron y de repente la gente se empezó a poner en línea y empezó a recibir la comida, pero eran más de 350 personas, no tenían suficiente. Y el padre Tomás decía: ay, no va a ser bastante, ¿cómo la vamos a hacer? Y le dijeron a la gente: vengan y tomen su plato, su lonche, su burrito. Eran burritos, sándwiches, tamales y atole. Ya saben qué es el atole, ¿verdad? Porque estaba frío ese día, siendo la Navidad. Y empezaron a destruir la comida, ¿verdad? Y cada vez que abrían una bolsa de tamales, hermanos, la gente metía la mano y sacaba, nunca se acababa. Y se quedaron padre Tomás y los trabajadores están like, wow. El Señor empezó a multiplicar. Quedó suficiente, todos comieron, 350 personas. Unos se llevaron comida a sus casas y les quedó lo suficiente para llevar al huerfanatorio. Hermanos, ya no creemos eso. Esto fue en 1900, en Juárez. Qué bendición para mí, me dio mucha alegría porque Dios sabe que a nosotros los mexicanos nos gustan los tamales, los burritos y los sándwiches de baloney y atole. Yo no he visto multiplicación de hamburguesas, hot dogs, french fries. Y dije, a lo mejor eso es lo que me hace mal, comiendo la mixtura de eso. Debo además comer puros burritos, tamales, ¿verdad? Porque Dios les dio la comida a los mexicanos que les gusta a los mexicanos. Qué bonito, ¿verdad? Y luego, claro, en la Biblia, los peces y el pan, ¿verdad? Y en Juárez, tamales, burritos, y quedó para los huerfanatorios. Ese es un milagro grabado. Recorded miracle. Es interesante que mi amigo, mi hermano en Cristo, ya tiene 83 años, me habló, ya teníamos mucho que no hablábamos, yo digo que más de casi el año. De repente me habló, me dice, Papa Joe, dice que estaba viendo una película de Selena y que salieron unos cholos, ¿verdad? Y que decían, esa Selena, deseamos ayudarte, Selena. Eran puros cholos y dice, me acordé de ti, Papa Joe. Porque pues él sabe que yo vine de la Jeff y la Bui. Y me habló y estamos riendo, ¿verdad? Y luego me dice, le dije, no, estoy leyendo un libro de Padre Tomás. Y dice, ¿sabes qué? Me contó del milagro que él vio, él estaba allí. Oh, Joe, me dice, Papa Joe, yo estaba allí cuando multiplicó el Señor el pan, los tamales y todo. No es una coincidencia, hermanos, que este hermano me habló. Y podemos averiguar, no, es que son católicos.
No, pues que no son cristianos verdaderos. Pues en ese tiempo, cuando quisieron celebrar al Padre Tomás los protestantes, porque siempre andaba en las campañas de los protestantes, cuando andaba aquí Joe Salcido, de Centro Vida, y todos se juntaban y se llenaba de gente, y venía la gente a Cristo, gran movimiento del Espíritu Santo. Y ahí andaba el Padre Tomás, nadie le decía nada porque él andaba hablándoles del Señor. No está hablando de María, no está hablando de nada sino más que del Señor. Y un día le quisieron hacer una celebración, una fiesta de honor al Padre Tomás, porque pues todo el paso se dio cuenta que Dios lo usó en Juárez en basurero. Ese era de Dios. Y cuando le dijeron que iban a hacer un evento para honrarle, dijo él, yo no quiero nada con eso. Si van a hacer un evento de honor, que sea el nombre de Jesucristo. Así que le cambiaron y ahí estuvieron los protestantes, los cristianos y los católicos, pero fue una mezcla muy bonita porque el Espíritu Santo estaba trabajando muy bonito. Ellos como dije, no tenían tiempo de andar averiguando o en argumentos y debates. Pues es que ustedes creen en María, ¿no? Pues él estaba muy ocupado buscando maneras en cómo obedecer al Señor, él y su grupo. Y ese es nuestro problema. Estamos no estamos ocupados en el trabajo del Señor, que tenemos todo el tiempo para averiguar y criticar. Murmurar. Y oramos, hermanos, lamentamos. No porque queremos más del Señor, sino porque Dios nos está haciendo más por nosotros. Yo creo que esta serie de enseñanzas que voy a empezar ahora, hermanos, nos va a hablar directamente a nosotros, a mí igual que a ustedes. Ya es tiempo, hermanos, que despertemos, ya es tiempo que nos pongamos a hacer la obra del Señor, el trabajo del Señor. Eso es lo más importante, que Él nos llamó a nosotros para hacer la obra del Señor. Ir y hacer discípulos de todas las naciones, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que les he mandado, y estaré con ustedes para siempre. Nos mandó el Señor a trabajar a todos nosotros por Él. Dios no llamó a cristianos o cristianos espectadores. Él nos llamó a todos a ser soldados de Cristo, a todos. Pero el problema es, hermanos, y es obvio, y es algo que claramente entendemos, carecemos del poder del Espíritu Santo. Porque se puede hacer mucho trabajo para Dios sin el Espíritu Santo. Y ese trabajo para Dios sin el Espíritu Santo, Dios no acepta. Y eso es lo que nos va a sorprender el último día. Señor, pero nosotros profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios. Señor, hicimos todo esto, y les va a decir el Señor, yo nunca os conocí, quitaos de mí, hacedores, obreros de maldad. Porque todo lo que se hace sin el Espíritu Santo es carne, y solo la carne. Y la carne es hostil con Dios. No se somete a Dios. Y nos ha convencido el enemigo que estamos haciendo la obra del Señor, pero no es. Yo estoy muy agradecido con el Señor en esta iglesia, porque veo que el Señor se está empezando a mover, especialmente en la congregación hispana. Pero hermanos, cuando Dios nos viste de poder desde lo alto, no es porque no somos cristianos, es porque necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo para que nos dé el poder para hacer lo que nos ha llamado el Señor a hacer. Y hay siempre resultados. Por eso empecé con Isaías 51, hermanos. Porque dice allí, Señor, despiértate, vístete de fortaleza, oh brazo de Jehová. Eso está en Isaías 51, 9.
Despiértate, despiértate, vístete de fortaleza, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en las generaciones pasadas, lo que tú hacías antes, Señor. Tú lo vuelves a hacer. Mencioné a Father Thomas no porque estoy en acuerdo con los católicos, es que estoy en acuerdo que Dios usa a quien quiera Él usar. Nosotros no, tienen que estar en acuerdo con nosotros en todo, ¿verdad? Se tienen que parecer a nosotros, entrar bien aburridos de vez en cuando. No todos. En otras palabras, es una forma de asesino espiritual cuando nos hacemos como nosotros. Y se pierde la voz del Espíritu Santo. La persona empieza a confiar en una forma, ¿verdad? A un credo establecido que es necesario, pero empieza a poner su mirada en eso y ya no está para ser moldeado por el Señor. Y este sacerdote no tenía tiempo para andar en debates o andar metiéndose en argumentos, porque él creía lo que dice Pablo en 1 Corintios 20, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No consiste en palabras, no nomás pura plática, pura palabra, sea doctrina, lo que sea, pero el poder de Dios, hermanos. Eso está en 1 Corintios 4:20, si lo quiere ver después. Uno de los... yo me voy a ir por todas las partes en la Biblia ahora, no les voy a dar una estructura. Muchas veces la estructura no es la que quiere Dios. Él es un Dios de orden, pero la orden de Dios no es la orden nuestra, ¿verdad? Nosotros queremos poner limitaciones a un cuadro, un cúbico. O sea, quédate dentro de esto porque lo demás no me gusta, no entiendo, no concuerda con mi falta de fe. Quédate dentro de ese cúbico. Y es lo que es el problema, hermanos, que yo creo nosotros hemos cometido, ¿verdad? Con el tiempo, por razón de que queremos las doctrinas, sí, es necesario. Pero lo que es necesario, hermanos, es este problema. Estos hermanitos que trabajaron en el basurero Juárez no estaban en contra de la teología. Ellos practicaban lo que se llama la teología práctica, la teología de la gente. Lo que ellos despreciaban era la teología que estaba muy, muy despegada de la realidad, de la necesidad de los pecadores de la gente. Eso les molestaba. Tenemos la teología, pues estamos muy, hermanos, muy despegados, muy apartados de la verdadera realidad de que la gente tiene una necesidad de la salvación. Vino a liberar a los cautivos, vino a anunciar las buenas nuevas a los quebrantados, a los pobres. Esa es teología verdadera. No argumentos, debates, sectas, denominaciones. Eso todo el Señor va a tratar en el último día, hermanos. Y te voy a enseñar algo en Mateo capítulo 25. Es un texto muy digno, es digno de que nos entre un temor. Mateo 25, versículo 31, hablando de los últimos días, cuando venga el Señor. En Mateo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, esa es la venida del Señor Jesucristo, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria.
Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, fíjense. A mí no me convence nadie que aquí no estamos nosotros los cristianos, porque la salvación no está basada en buenas obras. Pero aquí miren lo que está pasando. Y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre. Son los cristianos. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Está hablando de nosotros los que creemos. Pero miren versículo 35. Porque tuve hambre y me distes de comer. Es lo que vimos en ese milagro en 1972. Tuve sed y me distes de beber. Fui extranjero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, los justos, ¿se fijan? Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos extranjero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Hermanos, estos no vieron a Jesús, no dicen, pues ¿cuándo te vimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, estoy diciendo, les voy a decir la verdad aquí, de cierto, truly, os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos. ¿Se fijan el lenguaje cómo cambia ahí? Miren, esa es cosa seria, hermanos. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ese es el infierno. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui extranjero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos les responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o extranjero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderás diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¡Wow! ¡Wow! No sé si creemos ese texto o encuentren un experto que diga, no, eso no es para nosotros, es para... Se lo estaba dirigiendo Jesús a otros. Mi hermanito y mi hermana García, que están en Calvary Chapel. Pero es un llamado a Dios, por eso te digo, ahorita voy a hablar del Espíritu Santo. No se puede ser nomás porque tú dices, lo voy a hacer ya yo. No, vas a fracasar pronto. Se fueron a Juárez con ese mismo corazón del Señor. Servir a Dios es lo que es servir a Dios. Acuérdense, por las misericordias, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Presentar tu cuerpo es decir, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Pero el Señor, antes de que nos ponga a hacer algo, primero nos capacita. Nos tiene que dar su Espíritu Santo. No es algo que nace de la mente y dice, ay, qué noble, a mí me gustaría hacerlo. Voy a empezar la semana, voy a preparar lunches, voy a hacer unos tamalitos. Pues mejor los compro porque es mucho trabajo. Ahí ya estuvo, ya se acabó. Voy a ir allá a la placita y voy a regalarle ahí a los inmigrantes. Les voy a dar, hay de comer a todos, sí. Sí, lo regresas sin tu reloj, te quitan todo. Y nadie viene a Cristo. Se requiere preparación, se requiere esperar en el Señor. Porque una vez que el Señor
vea tu disponibilidad y te dé el Espíritu Santo, vas a salir con audacia, con deseo, motivación que nadie te puede detener, con un amor, porque es el Espíritu de Dios que viene y te viste, y Dios tiene ese amor para los perdidos. No me malentiendan, hermanos. No andamos buscando milagros, estamos buscando al Dios que hace milagros. Queremos saber que Dios está con nosotros y va con nosotros. Que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros y por medio de nosotros. Miren en el libro de Hechos, hermanos, como les dije, les voy a llevar por toda la Biblia. Voy a preparar lo que voy a enseñar la próxima semana y creo que en tres semanas, si es que no me da flojera y no quiero venir, ¿verdad? En Hechos capítulo 10. Quiero que vean esto, hermanos. Hechos capítulo 10, versículo 37. Hablando de la palabra que Dios envió a los hijos de Israel, predicando la paz por Jesucristo. Versículo 36. Este es el Señor de todos. En versículo 37 dice: palabra que vosotros sabéis fue publicada por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret, su propio Hijo, al Hijo de Dios, sin pecado, al que fue engendrado en el vientre de María por el Espíritu Santo. Acuérdense, usted pensaría, pues Jesús no necesita el Espíritu Santo, ¿verdad? Él es el Hijo de Dios. Y lo que quiero decir, hermanos, ya porque si tú eres verdaderamente salvo, si eres salvo, tienes el Espíritu Santo, pero necesitas ser capacitado a través de un bautismo, una llenura del Espíritu Santo para el trabajo. ¿Ves? Todos los discípulos ya eran creyentes antes del día de Pentecostés. Jesucristo es el Hijo de Dios, no necesita el Espíritu Santo. Pero miren lo que dice ahí, hermanos. Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien, fíjense bien, porque fue vestido de poder y tenía poder, el Espíritu Santo y poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando todos los oprimidos del diablo, porque ¿qué? Dios estaba con él. Eso es lo que quiero decir. La complicación, hermanos, obvia aquí es que cuando no está sucediendo nada, no hay convertidos, no hay cosas poderosas de Dios. Dios no está con nosotros como está aquí. Él nunca nos abandona, pero no se manifiesta, no trabaja por una iglesia que está contenta, complaciente, dormida, contenta así como está, que no tiene amor para otros. Y es el primer señal, cuando no hay amor para los perdidos, no está el Señor con nosotros, porque Dios sí tiene amor para los perdidos. Y dice la Escritura en Romanos que Dios derramó su amor sobre nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios está en nuestro corazón y ese amor de Dios por el Espíritu Santo que nos da va a fluir y se va a ver en haciendo bien y sanando a los oprimidos del diablo. Salvación, rescatar, predicar. Dios estaba con él.
En Juan capítulo 14, estamos leyendo muchas escrituras aquí porque, hermanos, quiero que esto nos va a preparar para las enseñanzas que vienen. Y yo les sugiero que no falten, porque se les va a perder. Es una serie que nos va a ayudar, ojalá, a experimentar nosotros cosas de un despertamiento, sea como individuos o como iglesia. Porque lo que se requiere es una persona despertar en una iglesia y va a despertar a todos. ¿Sabes por qué? Porque va a hacer mucho ruido, ¿verdad? Cuando alguien se despierta, ¿quién está ahí todo animado, alabando al Señor? ¿Quién es el que está? Oiga, vos hacer una oración, véngase a la oración, ¿a quién va a ser la que? Vamos, esta mañana vamos a salir a evangelizar, pero vas con ellos, ¿verdad? Ándale, pues vamos, ¿dónde vamos a ir ahora? Ahí donde se paran el camión, vamos pues. Y de repente, pum, va a llegar ahí gente, va a estar orando por alguien con lágrimas y luego lo va a traer el domingo y luego va yo por otra persona y lo va a traer el domingo y luego va a decir usted, ese me anima, vamos otra vez. Ya lo despertó, ¿se fija? Y luego cuando esté orando no va a orar así, oh Padre, gracias que esta mañana pues es que, Padre Dios, quiero nomás date gracias y que todo salga bien, vamos a salir, Señor, te tengo que informar porque tú no sabes. Vamos a salir esta mañana y vamos a ir a la plaza y el Señor está lá. Oh, qué bueno que me dices tus planes, porque esos no son mis planes. Nadie me necesita decirme a mí mis planes. Ahora usted así, yo ahora usted también. Señor, esta mañana me pasó unas cosas, Señor. Y fíjate, Señor, le dije esto y me dice mi esposa, oiga, ¿cómo desperdice palabras usted? ¿Por qué? Le está diciendo todo a Dios lo que Él ya sabe. Get to the point. Pedro cuando entró a las aguas, cuando vio a Jesús andando en el agua, que estaba en la barca y se bajó para ir con Jesús y se empezó a hundir. No dijo, Señor, es que yo pensaba al salir del barco que todo iba a estar muy bien porque tú ibas así. Y luego no me di cuenta que me quité mis ojos de ti, Señor. Sí, nomás lo único que hizo, Señor, sálvame. Y lo salvó el Señor. No tengo que dar explicaciones. El Señor ya sabe que el tonto se creyó mucho, bajándose del barco. Se le olvidó que Él no es Dios. Tenemos que orar con angustia del corazón, hermanos, con desesperación. Que el Señor haga algo de nuevo, Señor, no para mí, para tu gloria, Señor. Para ti, Señor, aquí estoy. Me cueste lo que me cueste, Señor. Me escupan en la cara, me den una bofeteada, Señor, me quiten mi cartera, todo lo que tengo, Señor, por favor, permíteme esto. En Juan capítulo 14, mira la promesa del Señor. Juan capítulo 14, versículo 12, dice así. Cuando el Señor dice desierto, desierto, lo repite. Está diciendo que esto sí va a suceder, ¿verdad? No es que no sucede cuando dice otras cosas, sí. Pero aquí nos está diciendo, fíjate bien, esta es la verdad, esto es lo que va a suceder, este es desierto, esto es verdadero. Desierto, desierto os digo, el que cree en mí, ¿ok? Las obras que yo hago, Él también las hará. Y mayores que éstas hará, porque yo voy a mi Padre. Y todo lo que pidieres en mi nombre, esto haré. No está diciendo de que si yo le pido a Dios algo para para mis planes, el Señor va a proveer. No. Esta es la persona, hermanos, que en primer lugar está haciendo las obras de ¿quién? El Señor. Cuando tú estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer, pídele al Padre que te ayude, pídele al Padre que abra corazones, dile al Padre que su palabra no caiga en vano, que no caiga en el suelo, que regresen, prosperen. Las cosas que consiste de trabajo del Señor, la obra, la misión, Dios te dará.
Esto no es una declaración, un dilo y es tuyo. Eso está hablando de cuando estás en las obras, haciendo las cosas que Él hace y mayores. Porque Jesús estuvo aquí nomás 3 años. La iglesia ha estado aquí por 2000 años. Más de 2000 años en la tierra. Más cosas y mayores estamos haciendo. Más almas vienen a Cristo por la iglesia. Esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es el Espíritu Santo. Lo que quiero arreglar aquí, hermanos, es algo muy importante. Es que Dios nos prometió, el Señor nos prometió, así como Él hizo estas cosas, la haremos nosotros y mayores. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque cuando Él fue ser bautizado por Juan el Bautista, Jesús no necesitaba que lo bautizaran. Él no es pecador. Él fue para mostrarles que toda justicia se tiene que cumplir, se tiene que establecer. Y cuando entró a las aguas, cuando lo bautizó Juan y salió de las aguas, descendió desde el cielo, hermanos, el Espíritu Santo en semejanza de una paloma, ¿verdad? Tiernamente. No era una paloma, eso de pintar una paloma y si es espíritu, no. Parecía que era una paloma, cayó sobre él, lo bautizó el Espíritu Santo. Dice que fue bautizado por el Espíritu Santo y luego, ¿por qué? Porque necesita, Señor Jesucristo, el Hijo de Dios en la carne, ser humano ahora, se ve hecho carne, tomó el cuerpo de un ser humano en el vientre de María, allí nació como un ser humano, Dios con nosotros. Necesitaba el Espíritu Santo para lo que iba a enfrentarse adelante, lo que iba a confrontarse. Lo primero es que lo llevó al desierto a ser tentado por Satanás. Necesitamos el Espíritu Santo, ser vestidos por... Acuérdense, Jesús no necesitaba nacer de nuevo. Jesús no necesitaba creer y ser por fe y ser salvo. Él ya era el Hijo de Dios. Si Él, hermanos, siendo perfecto, sin pecado, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, si Él necesitaba que el Padre lo ungiera con su Espíritu, que lo ungiera con el Espíritu Santo para confrontarse al enemigo, ¿cómo crees que yo y tú vamos a poder conquistar, vencer las tentaciones de Satanás? ¿Cómo crees que nosotros vamos a poder, hermanos, tener la victoria contra Satanás? Porque lo primero que lo tenta es que se preserve a sí mismo. Tienes hambre, convierte esas piedras en pan para que vivas, ¿verdad? Le está casi diciendo. Jesús dice, no solo de el pan vivirá el hombre, sino toda palabra que procede de la boca de Dios. Dice, está escrito, se puede obedecer al Señor por el Espíritu Santo, hermanos. Él pudo vencer, Él pudo resistir esa tentación de la autopreservación. Piensa en ti, ¿cómo te vas a ir para allá, en aquel lugar a ministrarle a aquella gente? Mira la incomodidad que vas a sufrir, no, vas a tener que vivir con ellos, vas a tener que dormirte al aire abierto, vas a tener que comer como ellos. Tú te tienes que cuidar, tienes casa, aquí tienes tu trabajo, tu vida, tu familia, tienes un futuro. Ese es Satanás. Sin el Espíritu Santo, hermanos, cuando nos envía Dios, no la vamos a hacer. Sin el Espíritu Santo no. La segunda tentación le ofreció los reinos y la gloria de esos reinos, la fama, la popularidad, de ser reconocido. ¿Y sabe lo que dijo Satanás? Si solo te arrodillas delante de mí y me adoras, nomás por un momento, nomás reconóceme, le está diciendo Satanás a Jesús. Reconoce, déjale saber todos quién soy yo, arrodíllate nomás un momentito. Jesús dijo, no solo a Dios adoraréis. Y la presunción que lo llevó al
pináculo del templo y ahí están todos los adoradores juntándose a adorar. Y dice, aviéntate, arrójate, cago en los ángeles, te van a guardar, te van a cuidar. La presunción de no poner a Dios en prueba. Así como el Padre Tomás va, que no fue diciendo, sí, Dios va a proveer, vamos, si son 4,000, el Señor va a multiplicar. No fue con esa idea. Él se quedó sorprendido y dijo, no tenemos bastante, ¿cómo le vamos a hacer? Y luego de repente, mira. Y lo interesante de todo esto, hermanos, lo más importante, en Lucas capítulo 4, ahí nos revela el Señor a través de su palabra cómo trabaja el Espíritu Santo. Primero te capacita para ¿qué? La lucha contra el enemigo. Cuando dice ponte la coraza de fe y el casco de salvación, pero Pablo dice siempre orando, es en la oración suplicándole a Dios, vísteme de mi salvación, Señor, desde los pies hasta la cabeza. Y eso es el poder del Espíritu Santo, el ser capacitado por el Espíritu Santo para luchar contra los huestes celestiales, contra los gobernantes malignos, hermanos, que están en los lugares celestiales. Pero en Lucas capítulo 4, hermanos, versículo 18. Bueno, perdóname. Versículo 14, Lucas 4:14. Salió del desierto, ¿verdad? Del lugar donde te desnuda el desierto. No tienes nada, ni un remedio más que depender en Dios completamente. 40 días, 40 noches sin comer. ¿Quién crees que lo sostenió? El Espíritu Santo. Sustentó el Espíritu Santo. Hoy no vas a presumir y salir a no comer por 40 días y 40 noches, que te van a encontrar tostadito. Pero miren lo que dice, versículo 14, perdón. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y salió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de Dios y era glorificado de todos, porque estaba vestido de poder. La gente se quedaba maravillada con él, por la autoridad que él tenía, que le dio el Espíritu Santo, hermanos. Pero miren el versículo 18, y esto es lo que anuncia el Señor Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Ha sido ungido. ¿Se acuerdan cuando fue bautizado? Fue bautizado por el Espíritu Santo. Por cuanto me ha ungido, se fijan, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Ese es el ministerio del Señor, hermanos. Para predicar el año agradable del Señor. Me preguntó un hermanito, ¿verdad?, de Victory Outreach. No sé si se acuerdan de Victory Outreach, en los 90s, 80s, 90s. De Ibarra, aquí en El Paso. Y muy bonito, hermanos. Y andábamos en el segundo barrio. Mi hermanito me llevó por el segundo barrio para decir dónde me crié yo, dónde andaba yo de vago, ve ahí, dónde conocí a Silvia, ¿verdad? Era bandillera, mi esposa, y mis cuñados y todo. Iba yo así deseando, le dije, mira, ese templo era antes de Victory Outreach. Qué cosas bonitas, le dije. Yo me acuerdo que entré y estaban puros hombres, todos tatuados, con tatuajes, alabando al Señor con más entusiasmo. Gloria a Dios, alabado sea Jesús. Cantando, vocesotas, estaba yo, wow, estos son cautivos hechos ya libres. Era una cosa tremenda, todo el piso temblaba de todos los hermanos cantando, varones que habían sido salvos, y luego afuera ponían una pantalla grande y ponían la película The Duke of Earl. ¿Se acuerdan?
Duca habló la película cristiana de los cholos que eran salvos. Y había gente, ponían sillas, se llenaba de gente a ver. Y luego se terminaba, iba gente llorando y oraban por ellos. Y se llenaba ese templo, hermanos. Qué bonito. Quizás Dios no te habló a predicarle a los cholos. A mí sí. Más que no me dejan. Porque dicen, ay, pastor, no debe hablar usted así ya. No puedo decir la palabra, órale, Simón. Como si eso fuera algo feo, ¿no? Para el Señor eso no me quitó. ¿Por qué? Porque lo usa el Señor. Así, no son profanidades, así hablan, ¿verdad? Simón quiere decir que sí. Órale quiere decir, ándale. A la neta, la verdad. En el barrio saben eso. Pero Dios usa lo que Él usa, lo que Él quiere. Cuando fue David Wilkerson a Nueva York, allí, en el mero centro de todas las bandillas, él era como le dicen, nerd, ¿verdad? Un nerdo, uno de esos del rancho, güerito. No hablaba como ellos. Pero el Señor lo usó, hermanos, para fundar una iglesia allí llena de gente que fue liberada de la prostitución, homosexuales, ex-homosexuales, bandilleros. Una bendición esa iglesia llena de mucho gozo, alegría. Es el problema de la iglesia ahora. Somos muy, ¿cómo se dice? Proper. Y una de las enseñanzas que voy a dar, hermanos, en Jeremías 8, ¿qué he hecho? No vemos la severidad del pecado, lo que Dios odia, y cuando Dios nos salva, nos lava de ese pecado, hermanos, produce en nosotros cántico nuevo, alabanza al Señor. Estamos muy correctos, muy estructurados. No digo que debemos de soltarnos, no estoy diciendo eso, no me malentiendan. ¿Ves? Es lo que pasó. En Hechos 19, hermanos, ya vamos a terminar. Hechos 19. Porque los voy a dejar ahorita la lista de lo que voy a hacer la próxima semana, si Dios me permite. ¿verdad? En Hechos 19, versículo 1, quiero que vean esto. Acts 19. Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo pasado por las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos, ¿qué? Discípulos, ¿ok? Estos no son incrédulos, no son gente no convertida, son discípulos. Les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Esas palabras, creyeron. Porque Juan estaba predicando a Jesucristo y creyeron en el mensaje de Jesucristo. Estos eran discípulos. Pero la pregunta, no les dijo, ¿fuiste convertidos cuando creíste? No, dice, ¿recibiste al Espíritu Santo cuando lo creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Ellos en sus viajes, en su caminar, hermano, no se habían dado cuenta del día de Pentecostés lo que había sucedido. No se dieron cuenta. Eran creyentes, eran discípulos, pero no estuvieron allí en el aposento alto orando y no experimentaron lo que los demás experimentaron. Porque acuérdense, estaban esperando 120, ahí estaba María también. María estaba allí. Y estaban esperando porque el Señor dijo, espérense, ya tenían el mensaje. Jesús les dijo que Él tenía toda autoridad, ir y hacer discípulos. Ya les había dado la comisión. Pero en vez de decirles, bueno, están listos, órale, les dijo, espérense hasta que venga la promesa de mi Padre. Ya eran salvos, ya eran hijos, hijas de Dios, ya eran discípulos del Señor. Pero no estaban preparados para salir, hermanos, a predicar el Evangelio. Necesitaban el poder del Espíritu Santo. Y es lo que les está preguntando aquí, hermanos. Entonces les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan, que era el bautismo de arrepentimiento. Y ahí están muchos cristianos.
Han sido bautizados, todo esto, hermanos, pero no tienen o no están vestidos del poder. Tenemos el Espíritu Santo, pero no estamos capacitados para hacer el trabajo del Señor. Para eso se requiere ser llenos del Espíritu Santo. No es que necesitamos más del Espíritu, es que el Espíritu de Dios necesita más de nosotros. Rendirse uno más al Espíritu de Dios. Y eso lo vamos a ver las próximas semanas. Y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel, hablando de Jesús, que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Han llegado muchos cristianos allí. Tú te bautizaste, creíste, te arrepentiste, pero hasta ahí estás. Un espectador. Y no te culpo. Estás tímido, te da vergüenza, justificas el no porque tienes derecho. Claro, cuando no tiene uno el Espíritu Santo no puede. Lo tienes, pero te capacita a vivir la vida que le agrada a Dios, te capacita para predicar y vivir para el Señor y servir al Señor. Muy diferente. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Otras palabras, la forma en cómo bautizaron en el Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque es lo que Jesús les dijo. Pues es lo que quiere decir, en el nombre de la autoridad del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, fíjense, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Ves? Hermano, yo no necesito que me explique un erudito esto. Está explicado claramente allí, muy claro. Pablo puso sus manos sobre ellos. Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Las palabras hablaban con lenguas conocidas, porque lo vemos en Pentecostés, hablaban en dialectos, son lenguas conocidas, extranjeras, y luego predicaban, porque eso es lo que viene. Dios te capacita a hablar, segundo, empiezas a hablar. Oye, nunca te he oído hablar así. Qué bonito le explicaste el Evangelio. ¿Y viste cómo respondieron? Me acuerdo cuando me invitó mi cuñada, nena, trajo sus hijos, que quería que se convirtieran sus hijos. Son muy desobedientes. Y ella no creía. Dice, yo soy católica, a mí no me hablen del Señor, me dice. Mis hijos sí. Pues me puse a predicarle a los hijos. Yo tenía poco en el Señor, tenía como menos de un año. Y ella se sentó ahí en una silla ahí en mi casa. Yo estaba predicando. ¿Y quién cree que es el que vino a los pies del Señor? Nena. Se soltó llorando. Oré con ella y desde entonces fue fiel al Señor y ya se fue con el Señor. Dios nos capacita. Es el Espíritu Santo. Qué bonito cuando va el Espíritu Santo contigo. Wow. Te vas a quedar like, oh, ¿yo? No, Él. Y te va a animar a seguir adelante haciendo eso, haciéndolo, porque es bonito ver la gente venir a Cristo Jesús. Fuimos, yo y Art, un amigo, hermano, a predicar los puros cholos, porque me miró y me dijo, ese show, vamos a hablar de los cholos. Y dije, vamos. Y estuvimos predicando a los cholos en los barrios y nos oían. Primero nos querían cotorrear, ¿verdad? No sé qué quiere decir cotorrear, con un perico, que habla nomás, buscando el pleito, burlándose. Pero ya al final de estar predicando los dos, yo y Art, calladitos, y le decíamos, en ese tiempo éramos arminianos, y es bonito, le decía, ¿quiere recibir a Cristo? Sí. Simón, véngase, compa. No dice, no hables así, véngase, compita. Vamos a orar que el Señor lo toque. Señor Padre, en nombre de Cristo Jesús, ahora este miserable pecador, Señor, sálvalo como tú has prometido. Hemos venido aquí, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, vestidos de poder desde lo alto, y no se va a escapar, esta palomita va a ser tuya, Señor. Ahorita te pido, Señor, que le agarre su corazón, lo hagas tuyo, lo humilles, Señor, y que se levante proclamando el nombre de Jesús. Había autoridad en nuestra predicación, había autoridad en cómo presentamos el Evangelio, hermanos. Ahora, pues,
Bueno, pues quieres venir a Jesús, pero tú vas a tener que orar porque nosotros no hacemos altar calls. Tú tienes que pedirle que te tenga misericordia, pero es que tú no puedes hacer nada. Tienes que esperar que Dios tenga misericordia de ti. Tú no te puedes arrepentir. Es un regalo de Dios el arrepentimiento, sí, pero si le dices eso, vas a decir, pues ¿para qué me arrepiento? Tú no puedes hacer nada. Tú no contribuyes nada al Señor, no puedes cooperar con Él, estás perdido y ahí te quedas hasta que Dios tenga misericordia de ti. Mucho cuidado. Y luego si Él te dijera, entonces ¿para qué vienes? ¿Por qué me traes un Salvador imposible para recibir? ¿Sí entiende lo que hemos hecho? Hablaban y profetizaban, hermanos. Y finalmente, hermanos, yo creo mucho, igual como el hermano Marlon Jones, que sí existe el bautismo del Espíritu Santo. Él escribió un libro y yo lo regalé, pero me lo rechazaron unos hermanos aquí hace años. Porque es el bautismo del Espíritu Santo es para vestirte de poder. No es salvación. Es el bautismo del Espíritu Santo. Es para vestirte de poder. Te capacita. Voy a terminar con Lucas capítulo 4. No, ya vimos ahí, hermanos, perdón. Sí, ya. Acuérdense, Jesús fue bautizado, sobre él cayó el Espíritu Santo y luego fue al desierto y luego regresa con poder y luego anuncia que ha sido ungido por el Señor. El problema, y esto es lo que voy a enseñar las próximas semanas, nos va a ayudar a todos nosotros. Va a ser unas partes poca pesada para mí, porque me necesito arrepentir también mucho. El primer problema, hermanos, es que estamos dormidos. ¿Ok? Estamos dormidos. Romanos capítulo 13 lo dice, no voy a, por razón del tiempo. Segundo, estamos muy amarrados a la tierra. Tenemos muchas cosas, estamos agarrados de muchas cosas y en esa enseñanza nos va a enseñar el Señor que empecemos a soltar. Y los que están casados vivan como si no estuviesen casados. No está diciendo que ignores a tu esposa y que la perspectiva siempre sea que ahí viene el Señor. Para cómo complacer al Señor, dice ahí Pablo. Segunda, poseyendo mucho, pero como poseando nada. Teniendo mucho, pero vivir la vida como si no tenemos nada. Estamos muy amarrados a las cosas de este mundo. Por eso el Espíritu Santo no nos viste de poder. Estamos muy ocupados. ¿Te imaginas qué peligroso fuéramos si nos vistiera de poder, Señor? La profanidad, la blasfemia. Tercero, los pastores están muy ocupados con cosas de poca importancia. Cuando los apóstoles dijeron, nosotros nos vamos a dedicar en la oración y en la palabra de Dios. Después, unos 2, 3 versículos, dice que la palabra de Dios se multiplicó y muchos vinieron al Señor. Cuando los pastores nos ponemos a orar y en la palabra de Dios, no en los libros que hablan de la palabra de Dios, en la pura palabra de Dios, en oración. Porque tú cómo puedes ir a evangelizar, hermano, si no conoces las Escrituras, no puedes ni citar un texto. Con la palabra es como Señor penetra el corazón, penetra el alma a esa persona y la trae a Él. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios.
Y si no estudias la Biblia, si no te la memorizas, si no pasas tiempo con las escrituras, no con los libros, las autobiografías y todos esos libros que tienen su lugar. Hay cristianos que se la pasan leyendo más libros que la Biblia. Y luego finalmente la severidad del pecado. No conocemos qué hemos hecho. Nadie dice Jeremías 8, nadie dice, ¿qué he hecho? No nos hemos arrepentido. Pensamos que no es muy severo nuestro pecado. Es como la adúltera, dice el libro de Proverbios, comete adulterio, luego se limpia la boca y dice, yo no hice nada. Y así estamos. ¿Con qué razón, hermano, no estamos haciendo el trabajo del Señor? Nos estamos ofendiendo, estamos ofendidos, estamos preocupados en nuestro futuro. ¿Qué no sabemos, hermanos, que somos peregrinos y todo lo que tenemos hoy aquí que nos ha dado Dios no es para siempre, es temporal? Debemos vivir con la eternidad, en luz de la eternidad, no en luz de lo que podemos alcanzar y lograr en esta vida, hermanos. Somos esclavos de Jesús. Se puede, hermanos, decir que Dios nos puede dar el Espíritu Santo, dice el Señor. ¿Cuánto más si tu Padre te da, no te da una víbora, no te da una piedra cuando le pides pan? ¿Cuánto más el Padre te dará si le pides el Espíritu Santo? Está diciendo sus discípulos. Y nomás para dejarte algo que hacer esta semana, igual que a mí. ¿Cómo empieza todo? Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar vuestras manos, y vosotros de doble ánimo, purificar vuestro corazón. Fíjense, las manos y corazón, lo que uno hace y lo que uno piensa. Está hablándole a cristianos, Santiago le está escribiendo a los cristianos. Afligidos y lamentad y orad. Vuestra risa se convierta en lloro. ¿Por qué? Porque la risa, está hablando de la risa que ellos están gozando de vivir para el mundo, porque les dice, adúlteros, no sabéis, y adúlteras, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Borra esa risa que te da el mundo y empieza a llorar y lamentar. Y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Es lo que quiere decir. Cuando el Señor viene, se acerca a nosotros, nos va a levantar de nuevo. De este pozo de miseria aquí en la tierra, hermanos. Por eso nos la pasamos quejándonos. Que no tenemos una familia perfecta, que no tenemos un matrimonio perfecto y que esto, todos los problemas, hermanos, porque, hermanos, estamos buscando la paz y la felicidad en este mundo en vez de en el Señor. De eso se va a tratar, hermanos, estos días. Cada domingo voy a dar esa enseñanza. Primero acerca de estamos dormidos y cómo es como Dios nos despierta. La segunda semana, eso es tener muchas cosas, agarrados de muchas cosas. Y luego eso de la oración y finalmente la severidad del pecado, la gravedad del pecado, hermanos. Vamos al Señor en oración. Padre que estás en los cielos, Señor, yo soy el primero que vengo y me tiro a los pies tuyos, Señor. Que por mucho tiempo, Señor, he estado en sueño, muy envuelto en mí mismo, Señor, mis problemas, mis dolores.
Padre, yo no hablo como un hombre perfecto, como un hombre que ya lo alcanzó, ya lo logró. Al contrario, hablo como un hombre también afligido por haberme apartado de ti en una forma muy sutil, conociendo tu palabra, pero no conociéndote a ti. Yo sé que entre nosotros aquí, Señor, hay aquellos que también tienen el mismo sentir, desean más de ti, Señor. Pero el pecado, Señor, el enemigo nos tiene muy apartados de ti. Nos ha enseñado cómo seguir apartados de ti y creer que estamos bien, que todo está bien, mientras el mundo se pierde, Señor. Mientras nuestra casa se cae, mientras nuestros sueños desaparecen. Padre, te pido que hagas una buena obra, una nueva obra en nosotros. Empezamos a ver algo, Señor, pero Señor, no es suficiente. Queremos más de ti. Danos una hambre para ti, Señor. Una hambre y una sed que nadie pueda apagar más que tú, Señor. ¿Cuándo más, Señor? ¿Cuándo? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste la palabra, Señor, el verso que me iba a llevar a mi casa? Señor, vuelve a hacerlo de nuevo otra vez. Vuelve a hacer tus maravillas, Señor. Queremos verte a ti, Señor, no el milagro, pero sabemos que en un milagro estás tú allí. Algo que el hombre no puede hacer, algo que el hombre no puede crear, tú lo haces. Oh, qué alegría, Señor, qué fortaleza de fe. Vuelve a experimentar tu iglesia, Señor, cuando te muestras de nuevo en poder. Hazlo, Señor, otra vez te lo pido. En el nombre de Jesús, Señor, por favor. Amén.